Faride, Presente. gracias. Marbelis, Presente. gracias. Wilber, Juliet, Andrea, Presente. gracias. Muy bien. Jesús Emanuel, Presente. gracias. Richard, Presente, profe. gracias. Valeria, Presente, maestro. gracias. Israel, Presente. muchas gracias. Montserrat, Presente. gracias. Y Anabeli. Presente. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a terminar el tema que que les estaba exponiendo con respecto a los aspectos de la inteligencia, ¿sí? Eh, una pregunta antes de que empecemos el tema. Por ejemplo, eh, con respecto a lo que es las vacaciones, ¿ya les dijeron de que la otra semana estamos de vacaciones? ¿Les comentaron algo sus demás maestros? ¿Le comentaron algo a la dirección? No, maestro, no nos han dicho nada, ni nos han de fechas, ni nada de eso. Bueno, eh, pues es que ya la otra semana está registrado como Semana Santa, ¿no? Y es y no sé cómo han quedado sus demás maestros de que van a continuar las clases normales o cómo. ¿No les han comentado sus otros maestros nada la otra semana tampoco? Ah, bueno, pues vamos a tener que preguntar después a ver qué sucede. Bien, bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Eh, Sabemos nosotros que cuando hablamos acerca de la inteligencia, no sé si ustedes con respecto a la clase que tuvimos, por ejemplo, la vez pasada que estábamos hablando acerca de este concepto, si tienen algún comentario, alguna duda. Ok, en este momento voy a compartir para que podamos checar el tema de lo que hemos estado comentando hasta este momento.
Bien. La vez pasada estábamos viendo algunos aspectos de los principios relacionados con lo que son los principios de lateralidad. ¿Se acuerdan a qué nos referíamos con los principios de lateralidad? Faride, ¿te acuerdas en que cuando hablamos acerca de un principio de lateralidad, a qué nos estábamos refiriendo? Sí, cuando un hemisferio, una persona tiene un hemisferio más dominante que el otro. Ok, muy bien, perfecto. Sí. En ese aspecto, ¿eso qué significa, eso qué significa, Marbelis? Profe, Sí, ¿no sería cuando, o sea, el hemisferio depende, o sea, si la persona va a ser que va a utilizar mano, ya sea la que va a dominar más es la mano derecha o ya sea la mano izquierda? Pero lo que me acuerdo es de que en esta parte del hemisferio izquierdo y derecho nada más que están invertidas. Digamos que el hemisferio derecho controla el hemisferio izquierdo ok, muy bien. y el Quiero, izquierdo la derecha. Son claro, de las funciones cognitivas, ¿no? sí, sí, ok, Que van a funcionar más de un lado que del otro. claro, muy bien. Ok, voy a intentar algo y quiero ver si funciona porque pues a lo mejor creo que en su pantalla se ve muy chico. Voy a ver. Dígame si se ve en pantalla completa la presentación porque tengo la idea de que si lo ven en pantalla completa. No, profe, se ve en pantalla chica. ¿Qué pasó, Ale? ¿Listo su teléfono? ¿A qué va a llamar? A mi abuelita porque va a marcar a mi mamá. Pero no tengo crédito, al menos que sea en WhatsApp. Sí, por eso. Ahora no. ¿Cómo la tienes, hermana boda? Ok, ¿qué es lo que están viendo? Sí, sí, bien la diapositiva. Sí, se ve, profe, pero no se ve en pantalla completa. Me refiero es pero, ok, bueno, Así se ve claro. bueno. Es Así que se no ve le ha dado a clarito. presentar, maestro. ¿Cómo? Es que no le ha dado a presentar para que se expanda toda la pantalla. Pues según yo sí. Lo No, tiene como en pantalla completa. Sí, Rayos. Es que sí no se ve completa. Maestro, igual creo que en revisar o en presentación con diapositivas, algo así, hay algo de vista de lectura. También la vista de lectura ayuda a que se expanda la diapositiva. ok. Bien. Vista de lectura. Voy a ver pantalla. Rayos. Ok. Bien. ¿Cambio? ¿Cambio de diapositiva? No, maestro. Ah, bien. ¿Dónde dicen que debo de checar eso? En,
Presentación. Bueno, voy a ver, acá veo que uno dice presentación. ¿Ya lo ven así? Sí, maestro, le de ahí. Ah, ok. Entonces, bien. ¿Ya cambió? ¿Cambió la No, diapositiva? maestro. No, se sigue viendo igual. De la parte de abajo, donde le aparece para expandir, ¿ya vio? De donde está el zoom. Ajá. Al ladito hay como una copita. ¿Ya la vio? Una O sea, es copita. una... Ajá, tiene forma de una copita. O sea, lo mismo que le aparece arriba, le aparece aquí abajo. La opción de presentar que le dé ahí. Ajá, y... Está al ladito del zoom. O sea, donde se expande, al ladito. mm, no, no tengo esa situación de la copita. Eh, digo, creo que mi versión es un poco antigua. Ay, No, sí lo tiene. Está ahí ¿ve esa barrita de zoom? Donde puede hacer grande la diapositiva o pequeña, que tiene de hecho un menos y un más. Al ladito de esa barrita hay esa copita que dice mi compañera, ok. el esquina. Esa. Esta, Sí, sí, sí. le doy clic. Sí, es para expandir la diapositiva. Ujú. Es lo que acabo de hacer. ¿Ya la ven? No, maestro, se sigue viendo igual. Mm, híjole. Es eso. Pues según yo, en mi pantalla sí se ve. En mi pantalla sí se ve de que se pone a expandir y todo, pero creo que en ustedes no. ¿Quién sabe? Ay, bueno, ni modo. Voy a tener que estarlo cambiando así para ver. Pero bueno, ¿ven lo que dice principio de lateralidad? Sí, maestra. Bueno, pues así lo voy a Sí, tener que estar cambiando. Ni modo, porque pues no da en la presentación en mí o sí yo veo que puedo hacerlo en grande, pero en ustedes creo que ustedes no lo ven. No sé por qué, pero bueno. Bueno, hablábamos acerca del principio de lateralidad. Un principio de lateralidad determina, por ejemplo, el tipo... Ok, ¿alguien escribió algo? Ok. Con F5 la pantalla... Ok, bueno, vamos a ver si es cierto. F5. Pues yo lo oprimí y no cambia. Ni modo. Ok, cuando hablamos acerca del principio de lateralidad, te dice, vamos a definir, por ejemplo, más que nada en la cuestión de la inteligencia, vamos a determinar, por ejemplo, y recordamos, no solamente es el hecho de decir si escribimos con la mano derecha o la mano izquierda. Eso no es parte tanto de la inteligencia. Eso es más bien la parte de la dominancia psicomotriz. No se confundan. En el aspecto del hemisferio dominante, ya sea izquierdo o derecho, estamos determinando si la persona establece una capacidad de análisis o una capacidad
intuitiva. ¿Saben qué significa la palabra intuición? Ya se los había comentado. ¿Qué es la palabra intuición? Tener el presentimiento de algo. Ok. Muy bien. Sí. Algo parecido. Bien. ¿Alguien más? Ujú. Escucho. Percibir algo sin tener como que la necesidad de analizar tanto una situación. Sí, es parte de eso. Según las definiciones más conocidas, la palabra intuición se dice que es la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata. ¿Sí? Eh, sin la intervención de la razón. O más bien, una definición más completa es el conocimiento, la comprensión o percepción inmediata de que tenemos de las cosas sin la intervención de un procedimiento lógico para ello. En este aspecto, ¿cómo ustedes pueden llegar a una verdad o a una concepción en base a esta habilidad que hasta cierto punto nadie nos enseñó a tener intuición? Sin embargo, eso es una característica de nuestro cerebro en el cual podemos llegar a conceptos o a concepciones de la verdad o de concepciones de la realidad sin que hayamos ejercido algún proceso o metodología para ello. Es, por ejemplo, una situación interesante, es como cuando rápidamente tú ante una situación puedes ser capaz de llegar a la verdad, pero no tuviste que haber hecho la labor de investigación y comprobación de los hechos para que llegues a la verdad. No sé si me explico en ese aspecto. ¿Sí están entendiendo la diferencia entre ser analítico y ser intuitivo? Sí, maestro. Espero que sí. Ok, muy bien. Bueno, ustedes las mujeres la tienen prácticamente, pero me interesa más si los varones lo están entendiendo. Richard, ¿sí lo entiendes? ¿A qué nos referimos con el término intuición? No mucho, profe. Ven, les dije. Es que genéticamente el cerebro de nuestros hombres no somos, nosotros no somos intuitivos, ustedes las mujeres sí. Por eso tienen ventaja. Muchas veces en el ámbito de la psicología les voy a decir una verdad. Y no me da pena decirlo. Nosotros para poder llegar a conceptos reales tenemos que realizar procesos de investigación y a veces ustedes con el uso, en este caso, de su hemisferio derecho pueden llegar a verdades lógicas que a veces nosotros nos es difícil de realizar. Normalmente, por ejemplo, se ha dicho que en este caso, de acuerdo al género femenino, tienen ustedes por eso mayores habilidades y mayor rapidez de llegar a procesos de análisis, a procesos de llegar a verdades o llegar a poder demostrar verdades solo por el uso de la intuición femenina, ¿sí? Normalmente también nosotros de alguna otra forma podemos
ser capaces de tener algún tipo de intuición, pero nosotros en este caso tendríamos que aprender a ejercitar este aspecto o este hemisferio derecho para poder ejercitar nuestro aspecto intuitivo de nuestro cerebro. Nosotros por lo general somos más dados al aspecto de los hechos al factor de lo fáctico, en el cual necesitamos hechos para poder analizar las cosas. Por eso es que muchas veces para llegar a una verdad nosotros o demostrar una verdad o una mentira, nosotros tenemos que aplicar métodos. Y hay un secreto. La metodología de la investigación, se dice algunos rumores y mitos que no fue creado por mujeres, sino fue creado por hombres para llegar a verdades. Porque las mujeres llegan antes a verdades que muchas veces nosotros tenemos que hacer el uso de ciertos procesos estandarizados para llegar a verdades. Y está comprobado neurológica y genéticamente este aspecto en cuanto a las diferencias entre los cerebros femeninos y los cerebros masculinos, ¿sí? Sin embargo, estos principios de lateralidad establecen algunos puntos de los que hemos estado hablando acerca de la concepción de lo que ha sido la cuantificación y cómo nosotros podemos describir el aspecto de la inteligencia en nuestro medio, en cuanto a lo que podemos medir, a lo que lo podemos catalogar. Recordamos que la vez pasada hablábamos como Francis Galton defendía la cuestión de que la inteligencia era cuestión netamente de clases, netamente de la diferencia entre la situación de las razas, ¿sí? Sin embargo, esta concepción era prácticamente una concepción empírica, debido a que en el tiempo de Galton los que tenían más acceso a la educación eran las personas que lo podían pagar, y obviamente hay un proceso en el cual el acceso a la educación ejerce un proceso de enriquecimiento de las capacidades intelectuales de las personas. Si una persona está desprovista de los recursos intelectuales o los recursos académicos, obviamente no se van a desarrollar. Y aunque suene muy feo, no se pongan en contra de Francis Galton, pero podemos sacar un principio de Francis Galton. No podemos pedirle a una persona que demuestre inteligencia si no la ha ejercitado. Entonces de ahí viene el hecho. No pueden ustedes ser buenos psicólogos si no tienen el hábito de la lectura, si no tienen el hábito de la investigación, si no tienen el hábito de la comparación de textos, artículos y material bibliográfico, ¿sí? Es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque las cosas nosotros en nuestro medio y en nuestro nivel de competitividad no podemos sacarnos las cosas de la manga. Es por eso que de alguna otra forma tenemos que estar evaluando este aspecto, ¿sí? Otra de las concepciones, por ejemplo, que tenía en cuanto a la medición de la inteligencia, Vinelli decía que identificaba a los niños más que nada con dificultades para aprender en la escuela. En este caso, ¿qué es lo que los llevaba a que tuvieran estas dificultades? Según él decía que el nivel intelectual del niño se definía por el número de tareas difíciles que podía completar correctamente. En este sentido, entendemos nosotros el concepto tradicional de la escuela, que eres inteligente si eres capaz de resolver
en la problemática o la tarea que se te ponía. ¿Alguna vez le escucharon esa concepción? Ah, es que hizo rápido la tarea y le salió bien. Ah, es que es muy inteligente. ¿Escucharon alguna vez ese comentario? ¿Sí o no? Sí, maestro. Bueno, eso es una de las teorías que nosotros hemos rescatado a lo largo de la historia de Binet, ¿sí? Porque Binet es lo que proponía, que si nosotros somos capaces de realizar tareas difíciles es porque de seguro somos inteligentes, ¿sí? Sabemos de que en este caso Binet siempre, de acuerdo a eso, es cuando él desarrolló los aspectos de la edad mental. En este caso, sabemos que la edad mental establece el nivel de desarrollo mental del individuo en contraste con los demás de en la misma edad cronológica. En este aspecto, por ejemplo, de acuerdo a esto, Binet establecía de que las personas que tuvieran un coeficiente o una más no más bien un coeficiente, una capacidad de resolución de problemas adecuado a su edad eran inteligentes ya, y las personas de la misma edad que no pudieran tenían una edad mental menor a la de su contemporáneo. También tenemos nosotros, por ejemplo, las aportaciones de Wilhelm Stern, en el que definía que la mayoría de las veces, en cuanto a poder medirlo, tenía que establecerse en base a un cálculo algebraico, ¿sí? En el cual este número que se obtenía de la realización de un test estandarizado para medir las habilidades cognitivas de una persona en relación con su grupo de edad. En ese sentido, siguiendo con la línea de Binet, una vez que Binet estableció lo que es el concepto de edad mental con, en este caso, Wilhelm Stern, se creó el famoso coeficiente intelectual, o lo que es la ecuación para calcular la inteligencia humana, que en este caso es la edad mental multiplicado por 100, en este caso, dividido entre edad cronológica, y de ahí ya teníamos nosotros el número. Pero de alguna otra forma ya él había creado algunos instrumentos para poder realizar este tipo de cálculo. Cuando llegamos al 1916 es Lewis Terman nosotros, por ejemplo, establecimos algunos principios que ya son más estandarizados, correspondientes a aplicado a los diversos tipos de capacidades de inteligencia. Y de este concepto de Terman es que se empezaron a crear diversas escalas con Wechsler, ¿sí? En el que, según Wechsler, definía la inteligencia como un agregado de habilidades o capacidad global del individuo para actuar con un propósito, en este caso, tareas específicas a cumplir que tenían un procedimiento específico y que presentaban un resultado esperado, ¿sí? Y en este caso, para obtener ese resultado esperado, tenemos que hacer uso de nuestra razón, contemplando aspectos también
del ambiente en el cual se está desenvolviendo la persona, ¿sí? De estas habilidades normalmente, por ejemplo, establecía de que no solamente podíamos medir la inteligencia de acuerdo a la forma en que decía la persona las cosas, sino de acuerdo a cómo actuaba. Aquí es en donde con las escalas de Wechsler establecemos nosotros, o la teoría de Wechsler, que nosotros no solamente podemos tener la evidencia de la inteligencia por medio del lenguaje, sino a través de la conducta humana. De allí es en donde se empieza a permear la idea que nosotros evidenciamos la inteligencia no solo por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Algunas de estas son las escalas de Wechsler. Por ejemplo, en algún momento ustedes, si han realizado alguna prueba o van a realizar alguna prueba, estas son las famosas escalas de Wechsler sobre las cuales nosotros podemos caer en alguna categoría, ya sea de un coeficiente intelectual de 130 o más, o 69 de CI o menos, donde hablamos de algún retardo mental, ¿sí? Estos aspectos o estas categorías de la medición de Wechsler es un parteaguas para saber, para nosotros, en la cuestión de la aplicación de pruebas, para saber qué intervenciones vamos a hacer nosotros si alguien, en este caso si un estudiante de primaria o de secundaria, cae en cualquiera de estas categorías. Cada una de estas categorías corresponde a un reto a trabajar. ¿Qué significa? Si nosotros tenemos a una persona que tiene un coeficiente intelectual superior de acuerdo a las escalas de Wechsler, va a representar un reto de adaptación psicopedagógica que nosotros hagamos en el trabajo en el aula con él y el trabajo en conjunto con lo que son los maestros y los demás personales de la escuela, incluso con los mismos padres, ¿sí? Lo mismo pasa si nosotros estamos entre el aspecto fronterizo o el retardo mental. Va a representar un reto en base a los niveles de coeficiente que podamos encontrar. En ese sentido, lo que tenemos que estar tomando en cuenta es que la mayoría de las personas vamos a caer en el término medio. Sin embargo, en el caso que tengamos en un aula de clases alguien que salga fuera de los estándares esperados de inteligencia, tenemos que hacer un trabajo personalizado para trabajar con ese tipo de persona. De acuerdo a las teorías de la inteligencia, hablábamos acerca de las teorías bifactoriales y las multifactoriales. Por ejemplo, en el cual la de Spearman, ¿sí se acuerdan cuál es la diferencia entre la inteligencia general y las inteligencias específicas? ¿Sí o no? Sí, maestro. A ver, explíquenla. ¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia general y la inteligencia específica? Por decir, una niña de 5 años, usted explicó que nunca le enseñaron a atarse las agujetas. Y entonces ella piensa que como le hace y lo trata de intentar,
pero no tuvo una experiencia antes. Ujú. En cambio, la cristalizada es cuando ya tuviste una experiencia antes, por decir, cuando ya sabes hacer algo, pero ahora lo intentas de hacer de otra manera para mejorarlo. Ujú, muy bien. Específicamente lo que nos está hablando nuestra compañera es cuando nosotros hablamos acerca de este tipo de diferencias. Eh, Cuando en lo que se refiere a lo que es la inteligencia general fluida y la cristalizada, ¿sí? Lo interesante entre este concepto de lo que es la inteligencia general y la inteligencia específica es que vamos a establecer nosotros la capacidad en específica de establecer el factor G. En este sentido, para que no nos confundamos, sabemos nosotros de forma general que la persona, de acuerdo a la escala de Spearman, las personas tienen una categoría de inteligencia, pero de acuerdo a Spearman vamos a establecer qué es lo que queremos saber, la inteligencia general de la persona o cuáles son los aspectos específicos en los que demuestra picos más sobresalientes de inteligencia. Ahí es en donde establecemos las inteligencias específicas o el factor S, porque no todos somos o manifestamos o desarrollamos inteligencia en todos los ámbitos, dependiendo de lo que me interese saber. ¿Por qué es importante la diferencia entre establecer? En algunas escuelas les interesa saber, por ejemplo, de que tengan una inteligencia general adecuada y con la cual puedan trabajar diversos aspectos. Sin embargo, y este es un aspecto que yo les voy a comentar, en el método educativo actual que tenemos nosotros, tenemos que estar trabajando bajo competencias. ¿Ok? Estas competencias las evaluamos, por ejemplo, que sabemos que hay personas que tienen habilidades analíticas y otras habilidades intuitivas, por así decirlo. A lo mejor ustedes tengan mayor habilidad para desarrollar aspectos dentro de su carrera de estadística, otros para psicometría, otros para teorías de la medida, otros para entrevista grupal, otros para la entrevista clínica. Todas esas habilidades y características de su inteligencia, por dar un ejemplo, serían los aspectos específicos o las inteligencias específicas que me interesaría yo, dando como un ejemplo, una comparación, lo que me interesaría saber. Por ejemplo, eres inteligente visualmente, matemáticamente, musicalmente, socialmente, lingüísticamente. ¿Cómo es ese tipo de inteligencia que tú estás desarrollando? Entonces entramos en lo que es las inteligencias específicas de factor S. En correspondencia, todavía de acuerdo a Cattell, que hablaba de dos aspectos, de la fluida y la cristalizada, en la fluida, que hablaba de la capacidad de encontrar relaciones entre los eventos y resolver un problema sin influencia cultural, en este aspecto lo innato. Y en este caso, la cristalizada, que es la capacidad de responder a problemas nuevos en base a la experiencia o en base a lo desarrollado de la inteligencia fluida, general fluida. En este aspecto, se supone que mejora con la edad a partir del desarrollo y la práctica del desarrollo de la inteligencia general fluida en un aspecto, encontrar mejores formas de resolver algo que en tu pasado fue fácil,
Ahora, ¿cómo lo resolverías tú? Porque eso conlleva que demostrar un aspecto de tu inteligencia general en la cristalizada, ¿sí? En la inteligencia general cristalizada, lo que me interesa determinar es, por ejemplo, no es lo mismo que tú resuelvas un problema de acuerdo a un procedimiento cuando tienes 15 años, a que cuando estás a los 25 años encuentres diversas formas de resolver el mismo problema o la misma situación. Eso es lo que hay que estar observando en la cristalizada. No se vayan a confundir, por favor, ¿sí? Después entramos en lo que es las teorías de Turnstone. Turnstone nos habla acerca de las habilidades mentales primarias. Este concepto de Turnstone, ¿sí? Ya entramos en el ámbito de las inteligencias múltiples, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado acerca de las multifactoriales? Entramos con Turnstone de la investigación sobre lo que ahora podemos encontrar como los aspectos multifactoriales que establecen un tipo de inteligencia. Por ejemplo, según Turnstone tenemos la inteligencia se presenta en 7 factores y cada uno es independiente de la otra. Por ejemplo, uno es la comprensión verbal, es entender y utilizar con eficacia el significado de signos verbales. En este sentido, ¿hasta cuándo empezamos nosotros a desarrollar lo que es la comprensión verbal? ¿Quién quiere tratar de apoyarnos con esto? ¿Cuándo creen que ya empezamos nosotros a establecer esta capacidad o en este caso este factor de la comprensión verbal? ¿Cuándo creen? A ver, inténtenlo. Valeria. Maestro, podría ser cuando tenemos 3 años, o sea, que empezamos a relacionar los objetos Ujú. Muy y el bien. niño se empieza a desarrollar su lenguaje. Exactamente, así es, en efecto. Es exactamente Ajá, como lo dijo nuestra compañera, así es. Cuando y nosotros... empezamos Sí, escucho. a percibir los... Es que en esa etapa empezamos a percibir los sonidos y creo que eso influye igual, maestro. Así es, efectivamente. Una vez que nosotros entendemos con eficacia el significado de los diferentes sonidos o signos verbales, eh, ya podemos nosotros determinar en la construcción y la comprensión del lenguaje está después la comprensión verbal. Cuando yo entiendo entiendo el lenguaje convencional del lenguaje o el tipo de lengua que hablamos nosotros, el niño, se establece el aspecto de la comprensión verbal, ¿sí? Por ejemplo, de alguna otra forma, imaginemos nosotros, por ejemplo, la palabra que ustedes están viendo, ¿sí? Si yo les dijera, por ejemplo, la palabra ominoso,
¿A qué creen que hace referencia la palabra ominoso? Sin que lo busquen en Google. Porque como no los estoy viendo, pueden hacerme trampa. ¿Qué creen que significa la palabra ominoso? Muy bien. Nadie se anima, voy a empezar a preguntar por... Maestro, ¿Sí escucho? maestro, no sé si estoy bien. Es algo como desagradable. Sí. Ah, exactamente. Dentro de las categorías que tú estás viendo, de oscuro, presentimiento malo, dificultoso o tedioso, ¿a qué crees que correspondería ominoso? Hola. Podría ser, maestro, pensamiento malo. Muy bien. Sí. También es oscuro. ¿Sí? Lo interesante acá es que la palabra, de alguna otra forma, en algún momento cuando tú usas la palabra y dices tú, ah, bueno, es que suena algo como malo, ¿ok? Entonces, establecemos nosotros de alguna otra forma a qué nos referimos cuando usamos una palabra y encontramos los aspectos de los sinónimos. En un aspecto de comprensión verbal yo puedo utilizar muchos sinónimos y puedo estarme refiriendo al mismo concepto o a la misma condición de las cosas. Entonces, establezco que la persona tiene un tipo de comprensión verbal porque tiene un manejo y dominio de su lenguaje. Por eso es importante, muchachos, que ustedes tengan un acervo cultural y un acervo en su vocabulario para que puedan ustedes entender muchos conceptos, sobre todo que nosotros en psicología manejamos demasiados tecnicismos. Y si yo digo una palabra, ustedes deben de alguna otra forma, de acuerdo a su acervo cultural y acervo literario, poder entender a qué me refiero y entender el contexto bajo el cual lo refiero. Por eso es importante el aspecto de la comprensión verbal. Otro ejemplo, por ejemplo, la palabra refractario. ¿Sí? ¿Qué significa o a qué correspondería la palabra refractario? Estoy evaluando su comprensión verbal así como lo ven, ¿eh? A ver, ¿quién lo intenta? Maestro, es algo, por decir, te resistes a algo. No sé, al cambio, a una idea. No sé si estoy bien. Dentro de las opciones que tú estás viendo en en la diapositiva, ¿a cuál crees que correspondería? Al de bloquear. Ok. No. Otra persona. A ver, otra persona que lo intente. A ver, vamos a ver con un varón. Israel.
Podría ser algo desconocido, algo que no se sabe. De acuerdo a la categoría que está en la diapositiva. Podría ser misterioso, maestro. No. La palabra... Entonces sería ¿Sí escucho? al lado peligroso, ¿no? No. Sería al Es lado. reacio. ¿Saben qué significa la palabra reacio? ¿Sí o no? Sean honestos. No, Significa que te opones a ello. Que opone reacio. Una actitud de ser reacio es una actitud de oposición. Ahí en este caso es cuando es que tiene una actitud muy refractaria, muy reacia, o sea, como que te opones a hacer algo. Eso es a lo que se refiere, ¿sí? ¿Por qué fue más fácil determinar tal vez la palabra ominoso que refractario? Porque tiene que ver y va en relación con el aspecto del contexto en el cual yo use la palabra y cómo cambia el sentido. Fue más fácil porque a lo mejor, por ejemplo, el término ominoso tal vez va relacionado con algo. Alguien también pudo haber dicho oscuro o presentimiento malo. No estaría mal, porque muchas veces cuando decimos que algo malo puede ser, es que tienes pensamientos oscuros, también estaría bien. Sin embargo, el término más correcto para ominoso es un presentimiento malo. Y refractario es más que nada un concepto más de oposición. Y puede estar relacionado también con la oposición a tratar de bloquear algo por tu actitud de oposición que tienes a hacer las cosas. Porque a veces nosotros, por ejemplo, no siempre lo refractario conlleva a una actitud de oposición de hacer algo, como de ser algo peligroso. Por ejemplo, los deportes extremos son peligrosos, pero mucha gente les atrae. Hay gente que les encantan las películas de misterio y de suspenso, pero no son refractarias para ellos, no son reacias, no tienen oposición. De ahí es en donde viene el aspecto de la comprensión verbal, cómo usamos las palabras y si las entendemos con eficacia el significado a lo que se nos refiere cada una de ellas. Otro de los aspectos de Turnstone tenemos nosotros lo que son las habilidades mentales primarias, es la fluidez verbal. La fluidez verbal está determinada por la capacidad de evocar rápidamente palabras y conceptos. En este sentido, vamos a hacer un pequeño juego, ¿sí? En este juego voy a nombrar por orden de lista. Farid, dime 7 palabras que empiecen con la palabra Y. A ver quién puede. Farid. 7. 7 palabras que empiecen. ¿Siete? Sí, 7. 7. Ay, Rápido. yo, Rápido. Error. llego, ¿no? No. Con la letra doble L. Creí que con Y. Llorar, Ujú, llover, ujú. llanta, Ujú. maestro, no se me ocurre otras. Ok, siguiente. Marbelis. ¿Estás por acá? Sí, maestro. Ok, sí, lo mismo. 7 palabras que empiecen con doble L. Llama, Ujú, llanta, ujú, ah,
llamamiento, Ujú, llaga, ujú, llanto, ujú, de llamar, ujú. eh, lluvia, ya habían dicho. No, no habías dicho lluvia. Muy bien, perfecto, excelente. Acabamos de evaluar solo con este juego la fluidez verbal entre un estudiante y otro. Tan, 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 tan. Así establecemos la fluidez verbal de una persona. Ujú. Y eso es una de las factores para poder determinar un aspecto de inteligencia. Vamos a hacer otro de los aspectos que Tolstoy nos habla es acerca del razonamiento, que es percibir y utilizar relaciones abstractas. Ok, en el siguiente ejemplo dice, ¿en qué se parecen la madera y el alcohol? Inciso 1, sustancias orgánicas. 2, tienen un tienen carbón. 3, contienen H. O 4, son productos del árbol. Siguiente, vamos con Andrea. ¿En qué se parece la madera y el alcohol? Ambos son productos naturales. Ok. Siguiente participante. Jesús Emanuel. ¿En qué se parece la madera y el alcohol? ¿Son sustancias orgánicas? ¿Tienen carbón? ¿Contienen H? ¿O son La productos madera del y el árbol? alcohol. ¿Qué pasó? La madera y el alcohol ¿Qué tienen? ¿En qué se parecen? contienen H. Siguiente y por último, Richard, la misma pregunta, ¿en qué se parecen la madera y el alcohol? ¿Son sustancias orgánicas? ¿Tienen carbón? ¿Contienen H? ¿O son productos del árbol? Richard. ¿Sí me escuchas? Bueno, creo que no está. Valeria. Maestro, ¿en qué son sustancias orgánicas? Así es, en efecto. ¿Por qué? Tan sencillo, porque todos tienen un origen, la madera y el alcohol tienen un origen orgánico, se dan en la naturaleza, ¿sí? No, la respuesta no tienen carbón porque la fórmula química de el alcohol es HO, eso es el alcohol, ¿sí? La madera pues no tiene H y pues el alcohol pues no lo produce, no lo sale del árbol. Pero lo que tienen en común solo por razonamiento son sustancias orgánicas. Así es como evaluamos que de todos sus compañeros acabamos de evaluar satisfactoriamente quién tiene una mayor capacidad de razonamiento de la clase. No se sientan mal los demás, no todos tienen las mismas habilidades. Y eso es lo que planteaba en este caso Tungsten. ¿Sí? Bien. Ahora hablamos acerca de la capacidad espacial. Muy bien.
La capacidad espacial es captar objetos en el espacio en sus diferentes dimensiones. ¿Sí? En este caso, lo que quiero que vamos a jugar ahora con Israel. Israel, de las opciones que tú tienes, ¿ok? ¿Ok? Tienes una en orden horizontal. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? Siguiendo en orden horizontal. Estás viendo que en la imagen falta la última pieza. Ojalá que todos pudieran verlo. Para esto sí necesitaba de que de que se pudiera ampliar la pantalla. Pero pues no sé si tú si la intento ampliar la van a poder ver. Voy a intentarlo y me dices, Israel, si ves que se hace más grande la pantalla. ¿Ves si estás viendo si se hace más grande? Chispades, no puedo mover esto. Ayuda, moví. ¿Se hizo más grande, Israel? Pues yo la veo igual. Ok. Bien. Es nada más que se haga un poquito más grande. ¿Se hizo un poquito más grande o se quedó igual? Igual. Ok. Pero yo sí la puedo ver. Bueno. Bueno, de estas opciones, ¿cuál crees que es la que tenemos nosotros? Acá tenemos la 1, la 2, la 3, la 4. Abajo está la 5, la 6, la 7 y la 8. En esta capacidad espacial quiero ver si lo puedes hacer. ¿Cuál crees que es la pieza que hace falta en la imagen grande? La 4. La 4. Ok. Ok, ¿cómo es que llegaste a la conclusión que era la 4? ¿Puedes explicarnos, por favor? Porque va en un patrón. Sí, en un orden. Ok. La pregunta es, ¿el patrón de dónde lo estás tomando? ¿Lo estás tomando en sentido horizontal o lo estás tomando en sentido vertical? Es Horizontal. horizontal. ¿Ok? La respuesta en este aspecto, para sorpresa de muchos, el sentido horizontal es el orden correcto. Sí. ¿Ok? Entonces, en este caso, estaría en lo correcto nuestro compañero. Ahora, en la aptitud numérica dice efectuar operaciones numéricas y resolver problemas mediante el manejo de símbolos, ¿ok? En este ejemplo dice, un hombre compró un mueble usado por las 2/3 partes que costaba cuando estaba nuevo. Si pagó 400 pesos, ¿cuál, en este caso, cuál
era el precio del mueble cuando estaba nuevo? Vuelvo a presentarles la condición. Un hombre compró un mueble por las 2/3 partes de lo que costaba cuando estaba nuevo. 2/3 partes de cuando costaba nuevo. Si pagó 400 pesos, ¿cuál era el precio del mueble cuando estaba nuevo? A ver, ¿quién nos responde? Ahorita vuelvo a compartirlo. ¿Sí? Vamos con Montserrat. Vale. Ok. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Sí? En este sentido, en este pequeño problema matemático dice que un hombre compró un mueble usado por las 2/3 partes de lo que costaba cuando estaba nuevo. Si pagó 400 pesos, ¿cuál era el precio del mueble cuando estaba nuevo? A ver. A ver, Monse. ¿Cuánto crees? Ah, es que no tiene la respuesta abajo. ¿Cuánto es? Pues ahí dice 600. ¿Pero por qué 600? Ahora Porque, bien, o sea, ahí te está diciendo o sea, pagó 2 partes del tercio del total del precio del mueble. Entonces, si dividimos 600 entre 3, da 200 y él pagó 400. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que pagó, o sea, 2/3 partes del precio normal. Ok, muy bien, excelente. Ese ejemplo que estamos teniendo nosotros, si nosotros lo podemos hacer, tenemos demostrando una aptitud matemática. Ahorita, obviamente, quería ver si podían observar también la respuesta y llegar también al proceso inverso, la reversibilidad en cuanto a la aptitud numérica que nos mostró su compañera, demuestra su aptitud numérica porque demostró la razón por la cual esa respuesta es la correcta. Porque yo puedo encontrar un problema resuelto. Ahora la pregunta es encontrar si la respuesta que aparentemente es correcta, saber por qué es la respuesta correcta. ¿Bien? Ok. Ahora, por ejemplo, también nosotros tenemos lo que son las pruebas de habilidades mentales primarias como la memoria, y es fijar y retener la información. En este caso, por ejemplo, tenemos nosotros un ejemplo de una figura. ¿Sí? En este caso, lo que me interesa es, voy a dejar de compartir, ¿sí? Y
quiero ver voy a dejar, de hecho lo voy a hacer. Les doy a todos eh, un minuto para que observen bien la imagen. Cuando pase el minuto, voy a quitar la presentación y lo que van a hacer es quiero que me describan todos los elementos de la imagen. Ok, bien. Ahora, Faride, háblame acerca de los elementos que estaban en la imagen. Había un perro, Ujú, una pelota, ujú, un árbol al fondo donde están los niños, ujú, una lona con rayas amarillas y azules. ujú, Si no me equivoco, creo que eran 6 niños. ujú. Y había como un tipo, no sé, cómo es que ponen de precaución o algo así, no sé cómo se les llama, Ok, al frente, adelante de donde estaban los niños. Y muy, como una tipo alcantarilla en el, ¿cómo se llama? Banqueta. ujú. Muy bien, vamos a ver otra vez ahora la imagen. Bien. ¿Mencionó su compañera el árbol? Marvedis, ¿sí mencionó su compañera el árbol? Sí, maestro. Efectivamente. Con esto demostramos que su compañera Faride y su compañera Marvedis les hice dos tipos de preguntas y evalué así su memoria. ¿Sí? Y me dirán, pero ¿cómo si Faride describió casi toda la imagen y Marvedis solo una? Porque la memoria también puede ser focalizado para determinar qué es lo que dijo la otra persona y así también estoy evaluando aspectos de la memoria en retención de información y presentar la atención en cuanto a ello. ¿Sí? De alguna otra forma, lo que hicimos de esta forma es establecer la capacidad o la memoria visual de nuestra compañera Faride y la memoria auditiva de nuestra compañera Marvedis, ¿sí? Este es otro ejemplo. Vamos después con lo que es la habilidad mental primaria, que es la velocidad perceptual. Muy bien. ¿Qué sirve? Para detectar con rapidez las semejanzas y diferencias entre distintos estímulos, ¿ok? Tienen exactamente un minuto para encontrar la letra N. Ya la encontré, maestro. Maestro, ya lo encontré. Ya la encontré. A ver, ¿en serio? Está en la Sí, cuarta fila. ¿En qué fila? En la cuarta. Muy bien, excelente. Así evaluamos nuestra percepción visual. Vamos a comprobarlo. Una fila, segunda fila, tercera fila y ups, aquí aparece efectivamente lo que es la letra N y así estamos evaluando nuestra velocidad perceptual. Muy bien. Ahora, estas son las habilidades que nos había que evalúa Tunstone. Otro de las, en este caso, de los aspectos multifactoriales es, por ejemplo, la estructura del intelecto de Gilbert, de la teoría del cubo. Según esta, para Gilbert, la inteligencia es la capacidad para enfrentarse a la realidad con creatividad. Dice,
En este caso, el cubo, dice, es un modelo tridimensional con 5 por 4 por 6 casillas de intersección, cada una representado una habilidad. En este caso, las habilidades, por ejemplo, es evaluación, producción convergente, producción divergente, memoria, conocimiento. En cuanto a producto, cuáles son las unidades, cuáles son las clases, las refacciones, los sistemas, las transformaciones, las implicaciones. En cuanto a contenido, si es figurativo, si es simbólico, si es semántico, si es conductual. En esta teoría del cubo establecemos nosotros, por ejemplo, cómo es que llegamos nosotros al aspecto de una respuesta correcta o a resolver un problema. En este caso, ya sea por que nos fijemos en la obtención del producto, en este caso cuando describimos, por ejemplo, si evaluamos adecuadamente la situación, si hubo una producción convergente. Este aspecto de la producción convergente está determinado por qué factores influyen para que se diera la situación de la realidad, para poder explicarlo. La producción divergente es en el sentido contrario. ¿Qué es lo que causó que sucedieran las cosas? Es como dar una explicación. En el aspecto de la memoria es recordar, por ejemplo, qué pasó primero, qué pasó segundo, qué pasó después, qué pasó al último. En la situación del conocimiento es poder tener la noción conceptual de por qué suceden las cosas. Si nosotros nos apoyamos en el aspecto de la operación, lo tenemos que comparar después con el producto. En este caso, las unidades, en este caso de la realidad. Las clases y las relaciones que se establecen en cuanto al conocimiento. Estas clases y relaciones, por ejemplo, ¿con qué aspectos está relacionado eso que estamos aprendiendo o estamos resolviendo? Si hay sistemas, ¿qué sistemas están relacionados? Si hay transformaciones, por ejemplo, ¿qué tipo de transformaciones observamos nosotros de lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué implicaciones, qué consecuencias hay o qué consecuencias en favor o en contra de la decisión que vamos a tomar o de las acciones que vayamos a tomar? Y del contenido, como cuando tenemos nosotros un aspecto figurativo. Si estamos entendiendo que esto es con un aspecto de cierto punto, como tratando de dar una imagen de algo para dar una enseñanza o una explicación de cuando hacemos como comparaciones, más que nada es el aspecto comparativo. El simbólico, cuando utilizamos signos y símbolos para poder explicar las cosas. En el semántico, cómo es que utilizamos el lenguaje para explicar las cosas. Y en el conductual, cómo se transforma esto en nuestra conducta. Esta estructura de intelecto de la teoría del cubo es mucho más abstracta para poder determinar si la persona cumple con los aspectos de operación, producto y contenido para demostrar que esta persona es inteligente. Lo importante de esto es el interés de describir y conocer las funciones y procesos cognitivos determinan las aptitudes intelectuales que se implican en el rendimiento real de los individuos. Esto significa que me interesa, por ejemplo, que una persona inteligente aborda los aspectos de la operación, los aspectos del producto y los aspectos del contenido para demostrar que es una persona inteligente en la operación, cómo hace el proceso para poder resolver las cosas, cuál es el tipo de producto que estamos obteniendo al momento de hacer las cosas
¿Y qué contenido es el que saca la persona? La persona para poder determinar qué es un aspecto inteligente. Estos procesos normalmente no todos los conocen. Sin embargo, para que podamos entender este aspecto del aspecto tridimensional de Guilford, sabemos que en operaciones el proceso intelectual que el organismo realiza con la información que recibe. Trabajamos con el aspecto de los diferentes aspectos. La extracción, lo que les había explicado, la cognición, la extracción del significado de la información recibida, la memoria, el almacenamiento de la información que nosotros tenemos nosotros, la producción divergente, la creación de alternativas nuevas y lógicas, la convergente, la creación de la información a partir de una información dada. La evaluación es en cuanto a la operación por lo cual decimos sí o no con respecto a las cosas. En cuanto a los contenidos, si es figurativo, de información que se percibe directamente del exterior, como bien se recupera de la memoria en forma visual auditiva. Si es simbólico, información que tienen significado por sí mismos y se manejan como fichas que se pueden combinar entre sí. Si son semánticas, los significados, relaciones con símbolos, principalmente contenidos de lenguaje verbal, y ya a través de la conducta de información implicada en las interacciones entre individuos, en los gestos o expresiones e intenciones, etc. ¿Sí? Ya por otro lado, trabajamos con los aspectos de los productos. Todas las formas en que se pueden expresar el individuo a partir de informaciones procesadas por distintas operaciones. ¿Qué unidades? Una entidad como un objeto, una palabra, una idea, un dibujo, etcétera. Las clases. Es un producto formado por un conjunto de unidades que son similares. Las relaciones, una conexión observable entre los diversos elementos, por ejemplo, dos nombres que están ordenados alfabéticamente, la relación entre parientes, etc. ¿Qué sistema se usó? Si es conjunto de 3 o más elementos de información organizados, las transformaciones, cualquier cambio en un elemento de información ya dado, y qué implicaciones se tienen en cuanto a aspectos de información. Ok. En este caso tenemos nosotros, muchachos, que ya son las 10:34. Creo que ahorita tienen ustedes otra clase. ¿Es correcto? Sí, maestro. Ok, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a seguir pendientes de lo que diga en este caso la dirección, por si les van a dar su Semana Santa o no. Si no, cualquier cosa, retomamos lo que es la teoría tridimensional de Guilford para explicarlo de forma más clara, para que les quede más claro este aspecto que les estoy comentando, porque es una teoría un poco nueva, ¿sí? Y ya terminamos con estas concepciones con respecto a las teorías de la inteligencia. Hasta este momento lo que les voy a encargar es obviamente que hagan una tarea que no va a ser un reporte, sino va a ser que me hagan lo que es un mapa conceptual de las cosas. Después esto se los voy a manejar en lo que es el Classroom, para que ustedes ahí puedan subir esta tarea del mapa conceptual y ustedes puedan ir checando qué es lo que hemos aprendido con respecto a estos temas que hemos estado viendo desde el martes. ¿Algún comentario, alguna duda hasta el momento?
Maestro, igual va a subir las diapositivas. ¿Cómo? Igual va a subir las diapositivas que hemos estado viendo. Sí, sí, pues ahí las voy a compartir en lo que es el Classroom. Para que cualquier cosa lo tengan. De todas formas, pues ahí va a estar todo para que lo vayan checando.